Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Para mí realmente es un gozo poder estar acá, poder participar en este hermoso programa. Han sido meses de organización, de preparación, de estar contactando a algunos amigos para que sean presentes en estas ponencias. Y en este último día me siento también honrado y privilegiado de poder participar para poder compartir con ustedes algunas cosas que hemos estudiado y que hemos presentar en esta mañana para fortalecer nuestra fe, para una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios nos dice respecto a este tema que es tan importante para nosotros como es el juicio. Vamos a compartir también allí una presentación en donde vamos a ver cómo la idea de sinergismo nos puede ayudar a entender un poquito más lo que sucede en el juicio. Como ustedes saben, la comprensión adventista del juicio es quizás la doctrina más desafiada de nuestras doctrinas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. El hecho de que nosotros enseñemos que el juicio se está realizando en este momento, que hay un cumplimiento profético que marca el inicio del juicio en 1844 y que eso se está realizando ahora y que muy pronto va a terminar, y en ese juicio hay participación de ángeles que están revisando los libros. Eso es algo que solamente la iglesia adventista postula y que incluso algunos dentro de nuestra iglesia piensan que deberíamos revisar eso porque pareciera que el mundo cristiano general, el resto del cristianismo, no logra ver eso en la palabra de Dios y puede ser que nosotros estemos equivocados, dicen algunos. Entonces, en virtud a esto, es importante que nosotros sigamos estudiando este tema. ¿Cuáles son algunos de los puntos de discusión al respecto? Un punto de discusión es la necesidad de juicio. ¿Necesita un Dios omnisciente un juicio para saber quién se salva y quién no? Creo que es una pregunta lógica, una pregunta que es necesario responder. Realmente Dios, la Biblia nos dice que Él sabe todo, Él conoce el final desde el principio. ¿Qué sentido tendría que Dios haga un juicio para saber quién se salva y quién se pierde? Es necesario responder esta pregunta. La otra pregunta que se hace es: ¿cuál es la relación entre lo que Jesús hizo en la cruz y lo que está realizando ahora en el santuario celestial, el juicio? Entonces, algunos preguntan, ¿es el sacrificio de Cristo suficiente para la salvación de los pecadores? Y si es así, ¿por qué se tiene que hacer un juicio si la cruz es suficiente? Y si no, entonces significa que hay algo más que se puede añadir a la salvación provista por el Señor en la cruz. Eso nos lleva a una pregunta un poco más específica. ¿Cuándo se perdonan los pecados? ¿Se perdonan en la cruz, cuando Cristo paga, ¿no es cierto?, el resultado, la pena del pecado? ¿O es en el juicio donde recién se condonan, se perdonan los pecados de los pecadores? Creo que es una pregunta también bien interesante. Podríamos agregar incluso una tercera instancia. ¿Cuándo yo soy perdonado? ¿Cuando Cristo murió en la cruz por mí? ¿Cuando yo acepto su perdón? ¿O cuando el juicio otorga el veredicto de perdonado? ¿No? ¿Dónde ocurre realmente ese perdón de pecado? Es algo que también necesitamos responder. Y un tercer elemento o tercera faceta que quizás engloba lo anterior sería el propósito y la naturaleza del juicio. ¿Será que allá en el juicio celestial, en nuestra comprensión, se toman decisiones y veredictos reales? ¿O es solamente se revisa aquello que ya está ejecutado, aquello que ya está listo, ¿no? La salvación ya está lista, Cristo murió en la cruz, hay algunos que aceptaron, otros rechazaron. Entonces, ¿cuál es el rol del juicio? Hay algunos que están sugiriendo que quizás no es un juicio propiamente tal, sino es una revisión, una auditoría, incluso se ha propuesto, para poder ver que Dios en realidad hizo todo bien, porque nosotros no tendríamos allí ningún tipo de participación, digamos, las criaturas. Y que nos lleva, ¿no es cierto?, a otra pregunta, la pregunta final, que ¿es el juicio un evento puntual? O sea, es algo que ocurre instantáneamente, se revelan
las cosas, como la mayoría de los cristianos creen, o es un evento en el cual hay un proceso de investigación, hay un proceso de juicio propiamente tal. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cuando se habla de un juicio, me van a hacer un juicio, sabemos que me van a interrogar, se va a revisar evidencia, se va a presentar la evidencia, contraevidencia, y finalmente va a haber un veredicto. Entonces, el juicio final ¿es simplemente el mostrar aquello que ya está decidido o es un proceso de investigación en el cual tiene que haber una revisión, tiene que haber un análisis para poder llegar a un veredicto? Bueno, yo quisiera plantear que la respuesta a estas preguntas puede ser mejor abordada cuando nosotros tenemos una comprensión clara no solo de la salvación, sino también del gobierno de Dios, una comprensión sinergista de la salvación y de la manera en que Dios opera, no solo en la salvación, sino en todas sus actividades, en su gobierno celestial, nos va a ayudar a una comprensión de la necesidad y los propósitos del juicio final. Entonces vamos a analizar este concepto de gobierno divino y también el concepto de salvación. Para comenzar, vamos a analizar esto que hemos mencionado de sinergismo en contraposición también con el monergismo. Normalmente en teología se usan estos dos conceptos, monergismo y sinergismo, en el área de soteriología, o sea, en el área de la salvación. Cuando se habla de la doctrina de la salvación, algunos dividen, ¿no es cierto?, que hay algunos que piensan de manera monergista y otros piensan y creen que la salvación es de manera sinergista. ¿A qué nos referimos cuando la salvación es monergista? ¿Qué es el monergismo? Bueno, monergismo viene de palabras griegas que aparecen allí que indican que solamente hay una causa, solamente hay un agente activo y eficiente para la salvación de la humanidad. Y que esa causa es Dios. Dios es el que causa finalmente la salvación. El ser humano no tiene ningún tipo de participación, no tiene ningún tipo de participación activa, ¿no? Es totalmente pasivo y excluye cualquier esfuerzo, cualquier participación del hombre. Hay dos maneras en que a veces se puede expresar el monergismo. Una es el universalismo, es decir, que donde Dios hace todo, el hombre, no importa lo que el hombre decida, finalmente Dios va a salvar a todos. Y otra posibilidad de monergismo es lo que se conoce como la doble predestinación o la predestinación, en la que se dice en que Dios también hace todo y Dios es el que determina quién se salva, quién se pierde, pero no en virtud a las obras, no en virtud, ¿no es cierto?, a lo que la persona decida o haga, sino que Dios decide de manera unilateral, de manera independiente, absoluta e incondicional la salvación de algunas personas, y algunos agregarían que también la perdición de otros, ¿no? Ese concepto de determinismo, de predestinación, que dice que finalmente Dios es la última causa, Él decide de manera soberana, es su voluntad, es su soberanía, no hay ningún rol aquí por parte de los seres humanos, Él decide quién se salva y quién se pierde. En la otra vereda, ¿no es cierto?, está el sinergismo, ¿no? Sinergismo también viene de palabras griegas, en la cual se quiere dar a entender una participación de agentes. No solamente hay una persona que es activa, sino que también participan otras fuerzas, digamos, ¿no es cierto?, otros elementos en el cual la salvación vendría a ser la conjugación no solamente de la participación de uno solo, Dios, sino también tomaría en cuenta la participación de las criaturas, de los pecadores. Según la posición sinergista más tradicional, el ser humano tiene algún grado de cooperación en el proceso de salvación. Mientras Cristo, ¿no?, y Dios provee la salvación, provee el perdón, Él murió por todos y da la oportunidad de salvación para que todos puedan acceder a ella, no todos se salvan porque para que el creyente, para que el pecador pueda acceder a la salvación, es necesario que tome parte y tome, ¿no es cierto?, esa decisión, digamos, ejerza fe. El sinergismo pone énfasis en que Dios no impone su voluntad, no determina de manera independiente y absoluta la salvación de las personas, sino que el pecador
influido por el Espíritu Santo, por supuesto, debe darse cuenta que es pecador, debe darse cuenta de la gracia que le ofrece el Señor, y la gracia del Señor le colabora con él para poder tomar la decisión de abandonar sus pecados, de arrepentirse de ellos y poder vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Dios no impone eso en el creyente, sino que el creyente debe ejercer su capacidad de escoger. En otras palabras, el sinergismo pone énfasis en el libre albedrío del creyente. La fe es la gracia de Dios que actúa en el creyente para que el creyente pueda utilizar esa capacidad que Dios le dio, que Dios le otorgó como creador, que es el libre albedrío. Ahora, tenemos que decir que hay varios tipos de sinergismo. Hay algunos que tienden hacia la salvación por obras, pero también hay un sinergismo auténtico, vamos a decir, bíblico, y que es creído no solamente, ¿no es cierto?, por los adventistas del séptimo día, sino también por otras tradiciones cristianas, como por ejemplo los metodistas, algunos bautistas, etc., ¿no? Hay un tipo de sinergismo que es bíblico, que no involucra, digamos, una salvación por obras, sino que busca el equilibrio adecuado entre lo que Dios ha hecho por los pecadores y la participación humana, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el correcto ejercicio de la voluntad, permitiendo que el ser humano pueda aceptar, ¿no?, de manera libre, ¿no?, asistido siempre por la gracia de Dios, pero que pueda ser finalmente el ser humano el que acepta o rechaza la gracia y la salvación que el Señor ha ofrecido. Ahora, si nosotros vemos aquí, la diferencia básica entre ambos puntos de vista está en que el monergismo no considera la participación humana, mientras que el sinergismo incorpora esa participación a través del uso del libre albedrío, ¿no? Eso sería en resumen. Si nosotros podemos graficar esto, en la visión monergista de la salvación tiene que ver solamente con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿no? Otorgar el pecado, la gracia, ¿no es cierto?, se manifiesta allí, y el ser humano, el pecador, simplemente recibe el receptáculo pasivo de eso, y la santificación o una vida transformada es simplemente un fruto, un resultado, pero que no es necesario para la salvación, porque Dios es el que ya obró en esa persona y por lo tanto las obras, la santificación, la transformación no tienen ningún tipo de rol acá. En cambio, la visión sinergista de la salvación ve una interacción interesante entre la voluntad humana, ¿no?, y lo que el Señor ha hecho por nosotros, de manera que a través de la gracia que el Señor obra en nosotros y la respuesta humana, que es la fe, se puede lograr una justificación, y esa justificación está intrínsecamente ligada a un proceso de transformación y de santificación. Nosotros creemos de que lo que la Biblia dice, ¿no es cierto?, es que la fe auténtica es aquella que se manifiesta en obras regeneradas, en obras de arrepentimiento, en una vida transformada. No es posible decir que yo he recibido el perdón de Dios, dice la palabra de Dios, no es posible decir que yo le conozco y que yo no le obedezca. Eso en la Biblia no tiene lugar. Hay una transformación que es parte de este proceso. Por supuesto, nunca esas obras van a ser meritorias, sin embargo, son la demostración, la evidencia clara y real de que la fe la fe que nosotros tenemos es auténtica y que la gracia del Señor ha obrado de manera real y verídica en nuestra vida. Ahora, hay algo interesante que es lo que yo quiero ahora introducir para que adelante. Que es interesante ver que en el mundo evangélico, independientemente de la visión que se tenga de la salvación, ya sea monergista, ya sea sinergista, todos ellos ven el juicio como un evento puntual, instantáneo, donde Dios es el único que está allí, ¿no es cierto?, sentado en el trono y está diciendo tú te salvas, tú te pierdes, ¿no es cierto? En otras palabras, es una revelación de las decisiones que Él ya tomó. No hay ningún proceso de investigación, no hay ninguna participación de las criaturas, a lo mucho somos testigos de aquello que Dios está realizando y por lo tanto es simplemente una revelación
de las decisiones ya hechas por Dios desde antes de la fundación del mundo inclusive, y por lo tanto no hay ninguna participación allí de las criaturas. En otras palabras, a pesar de que hay algunos evangélicos que creen que la salvación considera la participación de las criaturas y por lo tanto es sinergista, todos tienen una posición, diríamos, casi monergista del juicio. Entonces creo yo que el problema a veces está en no incorporar este elemento del sinergismo en la interpretación del juicio. Debo decir también que el doctor Dariusz Jankiewicz, que ayer tuvo la última presentación, él ya escribió y presenta una descripción muy similar a lo que he dicho hasta el momento, de cómo una visión sinergista requiere una investigación en el juicio, ¿no? Porque requiere la participación de las criaturas. Esa participación ustedes la pueden encontrar en YouTube, lamentablemente está en inglés, él la hizo en esta conferencia bíblica que hubo en Roma el año 2018, y que tengo entendido que el documento está por ser traducido y publicado en el español también. Allí, juntamente con mi investigación que yo estaba realizando, había terminado ya en ese momento, me di cuenta que él había tomado los mismos elementos y que coincidimos plenamente. Quizás el aporte que yo quisiera hacer en este momento es en relación a cómo la visión de monergismo y sinergismo no solamente debe aplicarse desde el punto de vista de la soteriología, sino también de la manera en que Dios gobierna el universo. Vamos a explicar un poco más esto ahora con las siguientes diapositivas. Es claro en la palabra del Señor que la Biblia menciona que hay cierta participación de criaturas en el juicio. Yo tengo ahí algunos textos que ustedes pueden ver en la pantalla. No tenemos el tiempo para leerlos todos, pero si ustedes están familiarizados con la palabra del Señor, ustedes van a recordar que estos versículos hablan de que en el momento del juicio Dios no está solo. Hay criaturas que están participando. Por ejemplo, está Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, en medio de esta escena de las bestias de Daniel capítulo 7, aparece el juicio donde se ven tronos, ¿no es cierto?, en plural, donde está el anciano de días, ¿no es cierto?, donde viene también el Hijo del Hombre, pero dice que hay millares y millares de criaturas alrededor de él, ¿no? Y se destaca esta situación de tronos. Podemos discutir para quiénes son estos tronos, ¿no? Pero por lo menos sabemos que hay allí una mención de tronos en plural en el momento del juicio. También en Mateo capítulo 19, versículo 28, después del incidente, del encuentro de Jesús con el joven rico, los discípulos le preguntan a Jesús qué participación ellos, o qué van a recibir ellos en el cielo, en la regeneración, en el tiempo del fin. Y de manera interesante, Jesús les dice que ellos, los discípulos, los apóstoles, recibirían tronos para juzgar a las tribus de Israel. Por lo tanto, hay una participación, hay cierta autoridad allí que reciben los discípulos por lo que ellos han decidido seguir a Jesús y que involucra el estar sentados alrededor de Jesús en tronos para juzgar. Luego tenemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, en donde el apóstol Pablo comienza a reprender a los hermanos de Corintios porque no han podido resolver algunas situaciones internas de la iglesia y les dice: ¿acaso ustedes no saben de que los justos, los santos van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles? Entonces vemos que hay también una participación de los creyentes cristianos también en el juicio, ¿no? 1 Corintios 6, 2 nos dice. Y luego está el texto de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde nos dice que durante el milenio van a ponerse tronos y va a sentarse allí los que reciban la capacidad de juzgar. ¿Ah? Ahora, es interesante que la palabra que se utiliza aquí en los textos del Nuevo Testamento tienen que ver todas, ¿no es cierto?, con esta palabra crisis, ¿no es cierto?, o el verbo krinomai, que tiene que ver con la capacidad de discernir, separar y determinar ciertas cosas. Por lo tanto, ellos reciben la capacidad de juzgar.
¿cómo entendemos esto, esta participación de estas criaturas en el juicio? Ya les mencioné que en la interpretación evangélica, estas referencias del juicio, de la participación de las criaturas, ellos lo toman como un lenguaje figurado. Ellos siguen creyendo que es un evento puntual, instantáneo, Dios simplemente revela su decisión y las criaturas simplemente son pasivas, solamente reciben, son testigos de lo que está sucediendo, pero no hay una participación real de ellos. Ahora, hay varios escritores evangélicos que analizan estos textos y dicen, ¿saben qué? No, en realidad aquí no podemos decir de que son totalmente pasivos. Hay algunos que participan, ¿no? Tenemos autores evangélicos que reconocen que hay una participación, pero no se atreven a decir qué participación es. Dice, hay algo desconocido, no sabemos, algún tipo de participación, tienen criaturas aquí en el juicio, pero ¿cuál será? No tenemos idea. Eso se contrasta con la interpretación adventista, donde nosotros creemos que estas escenas que aparecen en la Biblia de juicios son descripciones reales, literales. No hay aquí una descripción simbólica, figurada. Realmente hay un juicio que se va a establecer en el cielo. Creemos que este es un proceso histórico en el tiempo, un proceso en el cual transcurre en la historia, no es un evento puntual, es un evento real porque hay participación de criaturas. Por supuesto creemos que Dios, el que está al frente, Dios dirige el proceso, Dios está en el trono, la Biblia lo dice claramente, pero que las criaturas participan activamente, ¿no? Se abren los libros, se revisan los libros, ¿no es cierto? Quizás ustedes están familiarizados con la descripción que hace el conflicto de los siglos, donde Elena de White habla, ¿no es cierto?, de cómo los libros van revisándose, ¿no es cierto?, y se va realizando un proceso allí de revisión, de investigación, y donde se van colocando allí también quiénes son salvos y quiénes no. Por lo tanto, se considera que hay una participación de las criaturas, donde los ángeles tienen cierta participación, al menos en esta primera etapa, pero que creemos que también hay una segunda etapa, durante el milenio, donde los santos, los que sean salvos, también van a ser parte del proceso. Por lo tanto, creemos, ¿no es cierto?, entendemos a la luz de lo que la palabra del Señor dice, que el juicio debe ser un proceso histórico de investigación. Ahora, como les dije yo quiero proponer en este momento que la comprensión de cómo funciona la salvación puede ser enriquecida cuando entendemos cómo gobierna Dios el universo, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, queremos explicar esto de la siguiente manera. No tenemos mucha evidencia bíblica respecto a cómo opera el juicio en el cielo. Solamente tenemos las descripciones que ustedes conocen, donde se habla que es un juicio, y la palabra que se utiliza allí, ¿no es cierto?, es crisis. Hay un juicio, un proceso real, creemos nosotros. Tenemos la evidencia de que hay participación de criaturas, pero tal como algunos evangélicos reconocen, no hay una descripción de qué participación tienen ellos, cuál es el significado de esa participación. Ahora, yo quisiera proponer en esta mañana de que la Biblia sí nos muestra cómo Dios gobierna, cómo funciona el gobierno de Dios. Y al estudiar el gobierno de Dios podemos responder algunas preguntas, ¿no es cierto?, para poder quizás entender en parte cuál es el rol, a partir de la Biblia, ¿no es cierto?, vamos a tratar de hacerlo a partir de la Biblia, cuál es la parte que tienen las criaturas dentro del juicio celestial. Entonces vamos a hablar acerca del gobierno de Dios, ¿no? Cuando nosotros hablamos del gobierno de Dios, estamos hablando de lo que en teología se estudia bajo el concepto de providencia divina. Es la comprensión que nosotros tenemos que Dios dirige, que Dios controla o, digamos, manifiesta su soberanía sobre el universo. Y por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la providencia divina, normalmente hablamos de la preservación del universo, el cuidado que Dios tiene del universo, pero también cómo Dios cumple su voluntad, cómo Dios hace cumplir su voluntad dentro del universo. Entonces, la manera en que Dios gobierna el universo nos ayuda a entender cómo Dios cumple sus propósitos en el universo. Cuando nosotros estudiamos dentro de la historia y dentro de los
de la historia del cristianismo, ¿no es cierto? Y vemos todas las posiciones que han habido respecto de eso, podríamos decir que hay tres interpretaciones básicas de cómo Dios gobierna el universo. La primera de ellas la vamos a llamar monergista voluntarista. ¿Qué significa esto? Significa que bajo esta concepción que fue propuesta por Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Calvino, ¿no es cierto?, y todos aquellos que creen en la predestinación, la voluntad de Dios es absoluta, es independiente. Dios cumple su voluntad sin importar lo que las criaturas hagan o decidan. Dios es la única agencia activa en el universo y por lo tanto Dios determina todo. Noten ustedes que no es solo el asunto de la salvación. En el monergismo tradicional se aplica la salvación. Yo quisiera aplicar este concepto ahora al gobierno de Dios y dice, bueno, hay gente que dice que no solamente la salvación es determinada, sino todas las cosas de la historia, todas las cosas que suceden en nuestra vida han sido ya determinadas por Dios. La historia es simplemente el desenvolvimiento, es el desarrollo de aquello que Dios ya determinó antes de la creación o desde su esfera atemporal, dicen muchos. Algo se habló durante el simposio, esto no vamos a detenernos en eso, pero esas son las presuposiciones, ¿no? Dios decide todo desde su trono, desde su esfera atemporal, sin la participación, sin la consulta, sin la colaboración de nadie. Es simplemente Dios es el que determina todo. Ahora, al otro lado tenemos nosotros el otro extremo, que vamos a decir que sería la posición naturalista, humanista, le vamos a llamar, que es la que propone la teología moderna, basados en los avances, entre comillas, de la Ilustración, donde se fue relegando la participación divina y se dice, no, todo lo que sucede en realidad es el fruto de las leyes naturales, de las decisiones humanas. Dios no actúa o si actúa lo hace solamente a través de los medios naturales. En el deísmo, Dios, ¿no es cierto?, crea las leyes y se retira. En el panenteísmo, Dios es esas leyes naturales y por lo tanto, digamos, Dios está presente, dicen, sí, pero nunca va a actuar de manera sobrenatural. Solamente está restringido por las leyes de la naturaleza, ¿no? Un Dios muy pequeño. Entonces, Dios no interviene para nada en este punto de vista, ¿no es cierto? Sabemos que esto no es lo que la Biblia enseña, por lo tanto, pues tenemos que rechazar esta posición naturalista humanista. Y un punto medio, entre comillas, podríamos decirle, o una tercera alternativa, quizás no es un punto medio, no es la manera correcta de decirlo, sino más bien una interpretación que nosotros creemos que es la bíblica, es la moral sinergista, que ustedes las pueden encontrar en los padres de la iglesia antes de Agustín, en la Reforma Protestante, en los Anabaptistas, también en Arminio, que se habló ayer algo también, en John Wesley, y podríamos agregar también en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en donde la base para entender las decisiones de Dios en su gobierno no es su soberanía, su voluntad independiente y absoluta, sino es el hecho de que Dios, aunque Él es soberano, aunque Él es el Rey del universo, ha decidido actuar en consecuencia con su carácter moral y amante. ¿Qué significa eso? Que aunque Dios tiene el poder y la soberanía para poder hacer lo que Él quiera, Él ha decidido limitar el ejercicio de su autoridad, de su soberanía, de su poder, para poder siempre actuar conforme a su carácter amante. En otras palabras, Dios nunca va a hacer cosas que vayan contrarias, que sean contrarias a su carácter moral, que sean contrarias. La Biblia dice, por ejemplo, que es imposible que Dios mienta, ¿ya? Bueno, Dios es todopoderoso, ¿acaso no podría hacerlo? Sí, Él podría mentir, Él tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, Él no lo hace porque eso es contrario a su carácter. Su voluntad en ese sentido está ligada a su carácter. No es una voluntad absoluta, soberana, que es independiente y vamos a decir arbitraria, sino que su voluntad, Él, ¿no es cierto?, es cumplir aquello que es justo, aquello que es misericordioso, aquello que es recto, y Dios siempre va a hacer lo que es correcto sin importar lo que sea las circunstancias. En otras palabras, Dios actúa conforme a su carácter moral y por eso Dios también ha decidido, porque sabe que es lo correcto hacerlo, otorgar libre albedrío. ¿Ya? Noten ustedes, es sinergista porque no solamente Dios
tiene libertad de acción, sino que también las criaturas tienen libertad de acción. Por lo tanto, lo que sucede en el universo no es el resultado solamente de la voluntad de Dios, sino que ocurren cosas que no son la voluntad de Dios, porque hay criaturas que son libres para actuar conforme a la voluntad de Dios o contrarios a la voluntad de Dios, como sabemos, ¿no es cierto?, que sucedió tanto en el cielo como en la tierra. Hubieron criaturas que decidieron actuar contrarias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia habla del preconocimiento divino o habla, ¿no es cierto?, de la predestinación, es en base a que Dios anuncia, sabe lo que va a venir, porque Él conoce las decisiones, las acciones libres de sus criaturas, ¿ya?, y no las determina. Dios deja espacio para que sus criaturas puedan actuar, ¿no? Lo cual, ¿no es cierto?, nos lleva a la conclusión y nos lleva a entender que no todo lo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios. Hay cosas malas que ocurren, hay cosas tristes que ocurren, que son el resultado de las decisiones equivocadas de las criaturas, contrarias a la voluntad de Dios, ya sea angelicales, ¿no es cierto?, Satanás y sus seguidores, o humanos. No todo lo que nos sucede es la voluntad de Dios. Muchas cosas son las consecuencias del mundo de pecado en el que estamos, muchas de ellas son consecuencias de nuestras propias malas decisiones o las decisiones de otras personas que nos afectan a nosotros. Por lo tanto, nosotros no creemos que todo lo que ocurra es la voluntad de Dios. Una cosa es distinta es entender de que a pesar de que el pecado hace su obra, Dios puede seguir trabajando en nosotros para hacer de que esas cosas malas, contrarias a su voluntad, puedan finalmente ser encaminadas hacia su voluntad, que es lo que dice Romanos 8:28, ¿no es cierto? Todas las cosas, incluso las cosas que a Dios no le agrada, cosas que son contrarias a su voluntad, pueden ayudar para finalmente sean un bien para nosotros. O sea, las cosas malas, Dios las puede transformar en bendición para nosotros, lo cual no significa necesariamente que haya sido el propósito de Dios el darnos cosas malas, ¿no? Es la manera en que nosotros entendemos que Dios actúa en nuestra vida. Ahora, esas son las posiciones en general. Yo quisiera profundizar un poquito más a partir de lo que la Biblia dice. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la manera en que Dios gobierna? La Biblia, Dios siempre muestra a un Dios como un soberano, único rey, gobernante del universo. Él es el Altísimo, no hay nadie más sobre Él. Esto es importante. Y tenemos varios textos allí que nosotros no vamos a leer, podríamos agregar muchísimos más, en donde la Biblia claramente menciona que Dios es el soberano, Dios está gobernando todo. Vamos a leer solamente el Salmo 93, que dice: Jehová reina, se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo, no será removido, firme es tu trono desde siempre tú eres eternamente. No hay duda que la Biblia enseña que Dios es el soberano de la tierra, del universo, y que Él, ¿no es cierto?, gobierna desde allí. Su autoridad está basada en el hecho de que Él es el creador de todo. Él nos creó y por lo tanto nosotros le pertenecemos, somos sus súbditos, somos sus criaturas. Por lo tanto, creo que es muy claro en la Biblia de que Dios es el máximo y el supremo gobernante del universo. No hay ninguna autoridad sobre Él, Él no tiene que rendir cuentas a nadie, Él es el soberano, el máximo gobernante del universo. La Biblia nos dice que el trono de Dios está ubicado en el santuario celestial. Y ahí están esos textos que nos recuerdan aquello. Y esto es importante poder entender, porque para muchos el santuario celestial es solamente, tiene una función solamente salvífica, solamente por el gran conflicto. Sin embargo, yo quisiera sugerir a partir de estas declaraciones que el santuario celestial no solamente debe ser considerado como aquello que Dios, el lugar donde Dios trabaja durante el gran conflicto, durante el problema del pecado y el plan de salvación, y la ejecución del plan de salvación, sino que el santuario celestial está aludiendo al lugar donde Dios establece su trono y de donde gobierna.
Cuando Dios pide que le construya un santuario acá en la tierra, Él está queriendo demostrar que Él es el rey de Israel, que Él está gobernando, que está dirigiendo los destinos de Israel y su presencia está con ellos. Por lo tanto, es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta con sus criaturas para poder gobernar, dirigir. Es su centro de operaciones. Esta comprensión del santuario nos puede ayudar a entender por qué el santuario es tan importante y cómo el santuario está relacionado finalmente con la misma naturaleza de Dios, la manera que se relaciona con nosotros y cómo opera en todas las actividades, no solamente durante la ejecución del plan de salvación. Podríamos decir mucho más, pero vamos a dejar hasta allí. Ahora, ¿de qué manera Dios gobierna? ¿Ya? Porque decir, bueno, Dios es soberano, Dios está sentado en el trono. ¿De qué manera Dios gobierna? Normalmente nosotros decimos, bueno, el gobierno de Dios es teocrático. Ahora, hay que tener cuidado cuando nosotros decimos teocracia y queremos decir finalmente Dios cumple su voluntad, porque podremos nosotros dar una idea de autocracia en donde Dios decide todo, ¿no? Una especie de dictador universal que impone su voluntad sobre los demás. No es lo que la Biblia nos presenta. La Biblia nos dice que la base del gobierno de Dios es moral. ¿Qué quiere decir eso? Que su fundamento, dice la Biblia, es justicia, es juicio. Dice el Salmo 89, el versículo 14, dice, justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y tenemos otros versículos donde menciona que Dios siempre va a actuar de manera justa, siempre va a actuar de manera que sea no arbitraria, no injusta, no imponiendo, sino buscando siempre el beneficio de sus criaturas. ¿Por qué? Porque Dios gobierna, como dijimos, no en base a su voluntad absoluta, sino que su voluntad es ser justo, es ser amoroso, es poner en práctica, dar a conocer su carácter de amor. Dios es justicia y juicio. Noten ustedes que en el santuario terrenal, en la base del arca del pacto, donde creemos, ¿no es cierto?, que se manifestaba la presencia de Dios, dice la Biblia, y que es lo que expresa el trono de Dios, manifiesta, ¿no es cierto?, es el símbolo del trono de Dios en el cielo. La base, ¿qué está allí? Los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando la ley de Dios aparece allí en el pacto, se nos está indicando que la base del trono de Dios, la autoridad de Dios, se basa en su ley, lo cual es un reflejo de su carácter. La Biblia nos dice que todos los mandamientos se pueden resumir en amar a Dios y en amar al prójimo. Por lo tanto, todo aquello que Dios manifiesta en sus leyes, ¿no?, es para beneficio de las criaturas porque nos ama, y las leyes no son contrarias a la libertad humana, sino porque tenemos libertad humana, Dios nos da leyes para que podamos elegir hacer lo bueno, lo que es mejor para nosotros, y no aquello que nos destruya y que pueda ser contrario a nuestra propia existencia. Por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, que hay una base moral en el trono de Dios. Otra cosa interesante que nosotros vamos a encontrar respecto a la manera en que Dios gobierna es que, tal como vimos en versículos anteriores, hay siempre participación de criaturas en el santuario y en su gobierno. Eso se ve repetidamente en la Biblia. Dios es soberano, pero aparece rodeado por sus criaturas. Todas las descripciones del trono de Dios aparecen criaturas alrededor de Él y que tienen algún tipo de participación de allí. Es más, hay eventos en la historia en que las criaturas aparecen participando de esas acciones divinas. Por ejemplo, la Biblia dice que en la creación estaban presentes todas las estrellas del alba. Se nos dice que cuando Dios ejecuta su voluntad, hay también instrumentos, ángeles ministradores que participan. Dios no necesitaría ángeles para ejecutar su voluntad, pero Él decide actuar en participación, dar cabida a la participación de las criaturas para poder cumplir su voluntad. Noten ustedes que Dios coloca su santuario en el cielo, Dios da tronos a las criaturas, ya dijimos eso. Dios le da autoridad, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo coloca a señorear, le da autoridad para que pueda ejercer en el mundo.
Dios hace pactos con las criaturas para cumplir sus propósitos. Y dice, muy bien, yo hago un pacto contigo y a través tuyo, de ti, con tu participación, con tu colaboración, vamos a lograr estas cosas, ¿no? Yo te bendeciré, yo te ayudaré. Hay una tendencia en la Biblia a ver cómo Dios participa con las criaturas. Es más, la Biblia dice que antes de ejecutar sus juicios, Dios, ¿no es cierto?, no llega y lo hace, sino que Él lo hace en consulta con sus criaturas. En Génesis 18, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios va y le informa a Abraham, ¿sabes qué? Hay que destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, pero Señor, será... Y Dios permite ese diálogo que puede parecer hasta medio irreverente. Incluso los masoretas hicieron en cambio, hay una tradición que dice que los masoretas cambiaron un poco el relato para que no fuese tan fuerte como que Dios estaba rindiendo cuentas de lo que iba a hacer Abraham, ¿ya? Pero dice que Él lo hace porque Abraham es su representante, Abraham es su hijo. Y Amós 3:7 nos dice que Dios no hace nada sin antes revelar lo que Él va a hacer, ¿no? Hay una conversación, un diálogo con las criaturas a fin de ejecutar. Entonces, en síntesis, podemos decir que la autoridad de Dios es moral, basada en su carácter de amor, expresada en su ley, y que Dios busca una acción concertada con sus criaturas. Él no quiere hacer las cosas sin que sus criaturas entiendan. Él no impone su voluntad, sino que somete las decisiones al análisis de sus criaturas. Las criaturas reciben autoridad para ejecutar los principios del gobierno de Dios. Dice, ustedes son libres, tienen libre albedrío, pero aquí está la ley moral, que es el marco moral que rige mi gobierno. Ustedes estudien, vean si estoy siendo consecuente, si estoy actuando bien. Y las criaturas se le da el espacio para opinar, para decir, Señor, ¿no será esto y esto otro? Hay diálogos, Dios le gusta el diálogo, hay una participación con las criaturas. Entonces noten ustedes, cuando nosotros aplicamos en este el juicio, nos vamos a dar cuenta que cuando entendemos que el juicio es sinérgico, cuando hay un sinergismo, vemos que Dios es el que provee los medios, ¿ya? En el caso de la salvación, Dios provee el plan de salvación, los méritos de la sangre de Cristo, el Espíritu Santo como agente transformador, y el creyente participa recibiendo esos medios y usándolos, por así decirlo, activamente. Ejerce fe en Jesucristo, ¿no es cierto?, a través de la fe en el Espíritu Santo, pero ejerce fe y, ¿no es cierto?, colabora con el Espíritu Santo al permitir que el Espíritu Santo haga ahora frutos de arrepentimiento en su vida. Lo mismo podemos entender en el juicio. Dios provee los medios, la ley moral como el marco regulador, como la constitución universal, vamos a decir. Dios dice, todo tiene que estar conforme a la ley no debe ser anulada, sino que el juicio debe cumplir los requerimientos de la ley. El sacrificio de Cristo, ¿no es cierto?, es también una satisfacción legal que satisface los requerimientos de la ley para el juicio, y las vidas de los creyentes son presentadas también para ver si ellos han manifestado la evidencia de la salvación, ¿no es cierto? Por eso el juicio dice que es por obra. Ellos reciben, por así decirlo, toda la evidencia de las criaturas y utilizan ese material para poder registrar, ¿no es cierto?, y revisar los registros celestiales de que en realidad Dios está actuando conforme a su justicia. ¿Qué es lo que busca Dios allí? Busca, ¿no es cierto?, que sus criaturas puedan vindicar sus acciones, puedan comprender su carácter y puedan decir, en realidad Dios ha actuado justamente. Entonces, cuando respondemos a las preguntas, ¿necesita un Dios omnisciente un juicio para saber quién se salva y quién no? Aquí estamos ya en las conclusiones, ¿no? No, Dios no necesita un juicio, pero decide hacerlo para que sus criaturas puedan participar y poder lograr una acción armoniosa. Dios quiere que todo el universo reconozca su justicia y su amor. Y para que puedan hacerlo, Dios, ¿no es cierto?, da la oportunidad del juicio. ¿Cuál es la relación entre la cruz y el juicio? ¿Es el sacrificio de Cristo suficiente para la salvación? Sí, porque el juicio solo aplica lo que ya fue conseguido por Cristo en la cruz, ¿no? Cristo hace la provisión suficiente para el perdón de los pecados, pero en el juicio las criaturas, ¿no es cierto?, deben ver si eso se mostró algún tipo de evidencia en los creyentes, ¿no? Toda la provisión, la gracia y el perdón están en Cristo Jesús. Nosotros simplemente vemos si eso ha sido aplicado de una manera real y efectiva en nuestras vidas. Segundo, cuando se perdonan los pecados. ¿Cuándo se perdonan los pecados? ¿En la cruz o en el juicio? Podemos decir, ¿no es cierto?, que la cruz es la provisión. Ahí está, ¿no es cierto?, vamos a decir, ahí se pagó todo el dinero, ¿no?, que tú necesitas para pagar tu deuda. Sin embargo, tú necesitas aceptar ese dinero. Pero ahora
el juicio también necesita ver si tú ese dinero que el Señor te dio, tú lo usaste en tu vida. No simplemente tenerlo guardado allí en tu cuenta corriente, como hizo, ¿no es cierto?, el de las parábolas talentos, ahí enterrados bajo tierra, sino tú lo viviste, lo experimentaste. Entonces la cruz es la provisión, la justificación es el momento en que yo recibo, se me imputa esa justicia de Cristo, pero el juicio finalmente es la aplicación final en donde se ve si eso fue efectivo en mi vida. En tercer lugar, el propósito y la naturaleza del juicio. ¿Se toman decisiones y veredictos reales en el juicio o solo se revisan las decisiones ya hechas por Dios? Aquí hay que ser un poco cuidadoso con lo que decimos. Yo quisiera decir que, recordar que solo Dios es el que otorga salvación, los méritos están en Cristo, ¿no es cierto? La obra de salvación es la obra de Dios, no hay méritos en nosotros. Pero el hecho de que Dios sea el que finalmente tome la decisión de salvarnos, no nos necesariamente hace restringir el hecho de que hay una participación de las criaturas en las cuales ellos vienen a un reconocimiento. Entonces, desde un punto de vista podemos decir que, bueno, la decisión finalmente es de Dios. Sí, la decisión es finalmente de Dios. Sin embargo, Él ha decidido, ¿no es cierto? Y esta es la interpretación que tenían nuestros pioneros, Uriah Smith, por ejemplo. Se menciona que Dios ha decidido postergar su decisión porque Él quiere actuar en armonía con las criaturas. Si fuera solamente decisión de Dios, Él ya hubiese venido hace poco, hace mucho. Pero Él quiere que no haya duda en el universo antes de poder finalmente otorgar la salvación definitiva y final, la glorificación a sus criaturas. Por lo tanto, Él posterga su decisión para decir, bueno, yo sé que es esto, pero vamos a esperar a que todos estemos de acuerdo para actuar y así restaurar y recuperar la soberanía del universo. Entonces la pregunta final, ¿es un evento puntual, revelacional o un proceso de investigación y de resoluciones? Podemos decir que para que se cumplan los propósitos finales, que son la vindicación y la salvación final, debe ser un proceso real, histórico. Entonces las descripciones del juicio en la Biblia muestran un evento real. Dios provee los medios para la salvación y la participación de sus criaturas. Él quiere que haya esa participación. Y el juicio es un proceso de investigación donde ocurren las resoluciones finales que vindican el carácter de Dios y traen armonía al universo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.